El asesinato por las fuerzas. El hombre es un ser cuyo poder ha sido extraído por fuerzas que buscan controlar la materia. Este asesinato, ya que en realidad se trata de un asesinato, se perpetra a tal escala que el asesinato, en todas sus formas en el mundo, es la fase más avanzada, así como el suicidio. El hombre ha sido asesinado por las fuerzas astrales que dominan el mundo del pensamiento, fuerzas que se alimentan de la materia mental y emocional del hombre, así como el hombre se alimenta de la materia vegetal y animal. El asesinato del hombre es una condición global, planetaria, y lo seguirá siendo hasta que el ser humano, el ego, haya luchado contra las fuerzas que dictan la forma de ver, la forma de reaccionar, la forma de vivir sin su conocimiento. El ser humano está totalmente dispuesto a tomar medidas enérgicas contra las fuerzas que en su interior dominan su mente e impiden que su inteligencia se apodere de la tierra. Pero el ego es débil, porque sólo ha sido alimentado con basura e ilusiones. El hombre ha sido tan alimentado con basura e ilusiones que es casi imposible para él, solo, sin ayuda alguna, salir de este estancamiento y exterminar dentro de él las fuerzas que buscan controlar su voluntad o velar su inteligencia. El ser humano es un ser perfectamente organizado en términos de energía, pero donde el desorden reina en él, es donde su inteligencia y permanecerá cautivo de cualquier ilusión que forme parte del hechizo psicológico de la humanidad. El ser humano es un ser superior en el poder, pero este poder no puede explotar a plena luz del día porque vive en la noche de su experiencia, vive fuera de sus propios muros, vive según la ley del hombre muerto, del hombre asesinado por las fuerzas de la vida inferiores a sí mismo, es decir, inferiores a su inteligencia y voluntad. El asesinato del hombre es tan grande que hoy ha perdido el poder de conocer, de levitar, de reventar, de transmutar, etc. Ha perdido lo que le pertenece por derecho, porque ha perdido la capacidad de elevarse por encima del hechizo psicológico que cubre la superficie de la tierra. Tiene la impresión de ser dos, una parte interior y otra exterior, cuando en realidad es uno solo. Y cualquier percepción que le lleve a creer que es dos, es una percepción relacionada con esta terrible condición de ser, incapacitado por la ceguera de su inteligencia astralizada. La mayor trampa del hombre en su manera de ver las cosas y el mayor peligro del hombre es su incapacidad de cambiar su visión, su comprensión, porque tiene miedo de ser uno, tiene miedo de ser absoluto, tiene miedo de estar sin reflexión. El misterio de la religión se encuentra en el fondo de este miedo, de esta cueva donde el ego está cimentado para rezar mejor, para ser mejor explotado por fuerzas que le parecen buenas y elevadas, cuando en realidad le quitan el poder de mantener al hombre bajo su secular y milenaria contribución. La unidad del hombre es esencial para su supervivencia, para su voluntad, para su inteligencia. El hombre ya no puede vivir dividido entre lo material y lo inmaterial,
entre lo mortal y lo inmortal, entre lo temporal y lo atemporal. El hombre debe ser ambos, pero solo puede serlo si logra asesinar al asesino. El interés del hombre debe ser total, es decir, el hombre debe vivir totalmente, y para vivir totalmente debe destruir lo que le impide hacerlo dentro de sí mismo. El hombre está fijo en la fuente de la vida, pero no se da cuenta, porque entre él y la fuente se levanta el monstruo que ha creado, el miedo a todo y a nada. El ser humano es un ser cuya realidad debe ser unificada antes de poder medirse a sí mismo y explotar el mundo material según las leyes del mundo inmaterial, y el mundo inmaterial según las leyes del mundo material. Si no, ¿cómo esperas que se dé cuenta de que el poder está en él? Y que el poder es él. Y nada más y nada menos que él. La sustancia misma de la vida deriva de su actividad en el plano donde el espíritu reina supremo. Pero no solo el espíritu del hombre debe reinar como amo, sino que también el hombre debe reinar como amo sobre los dominios organizados por el espíritu, que llamamos materia, planta y animal. De lo contrario, ¿qué valor tiene el hombre, aparte de un valor puramente experiencial que sirve a las fuerzas del mundo de la muerte? ¿Cuándo comprenderá el hombre que la muerte es una dimensión que lo odia? ¿Cuándo comprenderá que todo lo que está muerto, sea bueno o malo, es antihumano? ¿Cuándo comprenderá el hombre que la religión ama la muerte? ¿Por qué son los muertos los que lo guardan para que el hombre pueda unirse a ellos? Pues en la muerte la soledad es grande y el espíritu muere de aburrimiento. Mientras que él, el hombre nuevo, puede vivir sin morir jamás en su conciencia, porque habrá destruido el asesino del hombre, el hechizo psicológico que nace de sus pensamientos y tortura su ser. Corresponde al hombre explicar la realidad, no a la mente muerta y solitaria. Solo el hombre puede explicar la muerte y no al espíritu de los muertos, porque él mismo no conoce ni entiende su destino hasta que ha vuelto a la materia y ha destruido al asesino de la humanidad. El hombre ya no tiene que pedirle a nadie que le explique la realidad. Le corresponde a él hacerlo, ahora que sabe comprender el juego del asesino, el juego del astral. El hombre solo tiene que hablar con verdad, y el espíritu de muerte tiembla ante sus palabras, porque el espíritu de muerte sabe que el nuevo hombre está despertando en la tierra, y la tierra temblará bajo los pasos de este gigante que siempre ha dormido. Desde que el hombre es hombre, el mundo de la muerte ha temblado tanto como a finales del siglo XX. Y es por eso que las fuerzas de la muerte, las fuerzas del astral, las fuerzas del alma, atacarán al hombre nuevo para arrancarle su garbo. El hombre no tiene nada que temer del astral que su propio temor, porque el miedo lleva a la locura, y la locura es la dulce y sonriente hija del astral. El hombre no tiene nada que temer de la locura si entiende que todo lo que está en su contra debe ser destruido. Todo lo que está en su contra debe ser destruido. Si el astral está contra él, el hombre debe verlo, porque no es el astral el que le mostrará.
El asesinato del hombre es mucho más peligroso que el asesinato de Dios, porque el asesinato de Dios ya era una victoria para el hombre, pero una victoria temporal, porque después de Dios, otro Dios apareció en la mente del hombre, y era el Dios moderno de la impresión científica y tecnológica, el Dios de la máquina. Ahora el hombre es el Dios asesinado, y mañana conocerá máquinas que vendrán de su poder sobre la materia y que ya no tendrán ninguna influencia en su mente. El asesinato del hombre solo es posible en la lucha que debe librar para liberarse de las fuerzas que no quieren que sienta la infinidad de su inteligencia. Todas estas fuerzas son antihumanas, porque la predisponen a vivir una vida que no está a la altura de sus estándares. Mientras el hombre no tenga la habilidad de arrancar con sus dedos el velo que oculta la conciencia total de la energía, se da cuenta de que está en la impotencia y que esta impotencia es parte de su asesinato. El hombre debe destruir el velo del astral, pero este velo solo puede rasgarse con determinación. Esta implacabilidad es dolorosa, porque las fuerzas no quieren que el hombre sepa que el hombre puede beneficiarse del poder de la energía que es infinita en el cosmos visible e invisible. El nuevo hombre se desplazará gradualmente hacia el sol negro que forma parte del centro de la Tierra y que sólo puede ser visto por aquellos que ya no son hijos del hombre, sino hijos de la luz. Pero estos hijos de la luz deben primero ver y reconocer la estrella resplandeciente para que puedan seguirla a lo largo de las sinuosas pendientes que conducen al camino libre de la inteligencia, de la voluntad creadora. De otra manera, la oscuridad es demasiado densa y el hombre no puede ver lo que no puede ser visto solo. Necesita la impresión de que rompe, abre y desecha el vaso cerrado de hechizo psicológico que, siendo el hombre hombre, lo empuja a la búsqueda del conocimiento sin poder descubrir solo su símbolo. El asesinato del hombre es uno de los grandes misterios de la vida planetaria. El hombre de hoy ya no tiene la mentalidad del hombre de ayer. El hombre de hoy, sin embargo, es tan prisionero de su mentalidad como el hombre de antaño. Lo que permite al hombre de hoy tomar conciencia es el fenómeno de la exteriorización del espíritu del hombre de Acuario. En el hombre de Acuario, el espíritu se exterioriza más que se interioriza. Y este fenómeno tendrá consecuencias globales sobre la evolución futura de la humanidad, porque ninguna fuerza es mayor, más poderosa que el espíritu, ya que el espíritu lo sabe todo en el hombre. En el pasado, la mente no podía ser externalizada porque el hombre aún no estaba en la etapa de evolución. Todavía se encontraba en la etapa de progreso social, mientras que mañana estará preparado para la evolución de la mente, ahora que el progreso social habrá alcanzado su punto álgido con la era electrónica. Así pues, el hombre de Acuario, el hombre del nuevo periodo, individualmente comenzará a luchar dentro de la envoltura creada contra él por el encanto psicológico. Y cuanto más se dé cuenta de la densidad de esta envoltura, más liberará en sí mismo fuerzas que romperán sus vínculos con las antiguas ideas de la humanidad, y su espíritu crecerá más y más importante hasta el día en que su espíritu mandará a la materia. A partir de ese momento, el hombre entrará en una nueva era, en la que las fuerzas de la involución,
ya no lo tendrán en sus manos. Será el fin del asesinato de la humanidad. El hombre fue asesinado porque las fuerzas del espíritu no podían entrar en su materia mental. Y para que su materia mental lo recibiera, era necesario que esta parte del hombre se desarrollara lo suficiente, es decir, que el hombre tomara conciencia de sí mismo y de su condición. Mientras el hombre no pudiera tomar conciencia de sí mismo, estas fuerzas no podrían manifestarse porque eran demasiado grandes y fuertes para su alma. Pero a finales del siglo XX, el hombre puede tomar conciencia de su condición, porque ya en la tierra esta experiencia ha sido perfectamente vivida. El hombre de Acuario sabe ahora lo que debe saber, y nada puede detener el movimiento del hombre contra las fuerzas que impiden que su mente controle a través del descenso a la materia las condiciones de su vida material. Todo está a tiempo y el tiempo ha llegado. El asesinato de la humanidad será revelado al hombre en sus más pequeños detalles, para que el misterio ya no exista en la tierra con respecto al hombre o al reino inferior. Todo será conocido y el hombre verá que la luz está en la tierra y ya no encapsulada, envuelta en los sudarios del astral. El asesinato del hombre será revelado al hombre hasta tal punto que querrá esconder su vista de sí mismo, porque no querrá o temerá ver o entender lo que se le explicará. El hombre aún no se da cuenta de que su asesinato es un crimen contra el espíritu perpetrado por fuerzas que dominan las esferas más grandes de la actividad cósmica. El hombre verá por primera vez que todo el conocimiento de la tierra no es más que un grano de sal en la orilla infinita de la inteligencia creadora. El ser humano no puede ser conducido a reconocer la infinita de la inteligencia creadora. El ser humano no puede ser conducido a reconocer la realidad sin ayuda, pero tan pronto como es tocado por ella, no puede rechazarla, porque ya se siente en él. Puede rechazarla, pero no puede rechazarla. Si hoy todavía es demasiado temprano, mañana será el momento. El asesinato de la humanidad representa varias etapas de la evolución. Una de las primeras etapas de la evolución ligada a este asesinato es el hecho de que el hombre, antes de ser carne, era un espíritu vagabundo, es decir, un espíritu sin hogar que necesitaba refugio. Un refugio fue creado para él, es decir, él mismo creó su propio refugio, su propio cuerpo, a partir de materiales sutiles. Una vez creada su envoltura, solo tenía que penetrarla para habitarla. Pero el hombre no sospechaba de las leyes de la materia, puesto que el hombre no conocía las leyes de la materia, no sabía ni siquiera como espíritu que la materia era fuerte, porque la materia misma es espíritu. Y no sabía esto porque no era el dominio de su experiencia. Su descenso a la materia fue un shock, porque no podía dejarlo hasta que la muerte lo liberara de ella. Pero ¿de dónde viene la muerte? La muerte viene del mal uso de la energía del espíritu en la materia, por un espíritu que no podía ser liberado. En otras palabras, si el espíritu hubiera conocido las leyes de la materia,
no habría sido prisionero de la materia y no habría tenido que esperar a que la muerte se liberara de la envoltura carnal. El dilema de la mente era, por lo tanto, doble. Primero, encarcelamiento hasta la muerte por ignorancia del espíritu, y luego encarcelamiento en la materia por las leyes de causa-efecto que obligaron al espíritu a permanecer en la materia. Si la mente hubiera sabido que la materia se maneja de acuerdo con las leyes de causa y efecto, no habría descendido a la materia. Él simplemente habría tratado con ella sin sumergirse en ella. Pero la mente quería conocer la materia, porque representaba para él una parada en su incesante movimiento a través del cosmos. Ahora que este ciclo está llegando a su fin para el hombre, el espíritu podrá habitar en la materia sin quedar atrapado en ella hasta la muerte. Pero la nueva ola de vida que vendrá a la tierra en los próximos siglos estará libre de la ley de causa y efecto o karma, porque un espíritu descendente tendrá el poder de romper las cadenas de la materia para que otros espíritus puedan habitar en el hombre según su deseo, sin formar un ego subjetivo o un velo que impida al espíritu ser libre en la materia. Pero solo el espíritu puede destruir este velo. Y esto es lo que representa el fenómeno de la fusión, que en realidad es solo la unión perfecta entre el espíritu y la naturaleza del hombre. Así pues, el asesinato de la humanidad viene de la impotencia del espíritu del hombre contra la materia. Y esta condición se deriva de la falta de experiencia de algunos espíritus que experimentaron la experiencia de descender a la materia antes de ser liberados por un espíritu que conocía sus leyes. Nos preguntamos por qué algunos espíritus querían conocer la tierra, mientras que otros no. Y se os dirá que en el segundo caso descubrimos que fueron los espíritus de la forma los que no quisieron descender a la materia por experiencia, mientras que los espíritus de la luz consintieron, siempre que se les permitiera conocer las leyes y los subplanos de la materia, que les estaban ocultos por las fuerzas de las tinieblas o las fuerzas arcaicas. Pero cuando los espíritus de la luz penetraron la envoltura carnal, no pudieron abandonarla, porque las fuerzas arcaicas tenían control sobre los subplanos de la materia, cuyo plano astral es más conocido en la literatura esotérica de la humanidad. Y cuando los espíritus de luz descendieron a la materia, no pudieron salir hasta después de la muerte del cuerpo material. Por eso hablamos del asesinato de la humanidad, en el sentido de que se hizo imposible para el hombre comprender las leyes de su evolución, de sus orígenes, porque ningún espíritu había logrado, hasta finales del siglo XX, entrar en la materia, formando un vínculo inalterable con el ego, y siendo libre de la materia astral, por lo tanto, libre pura y simplemente. Si la humanidad no hubiera sido secuestrada del conocimiento profundo que sólo el espíritu podría haberle comunicado, la evolución habría sido diferente y también lo sería el destino del hombre. Así que el hombre tuvo que esperar milenios antes que un nuevo siglo le permitiera escapar de las condiciones del hechizo psicológico que había sido el destino de la humanidad
durante tanto tiempo. Es la era de Acuario la que abrirá la puerta a la mayor revolución jamás conocida por el hombre desde que el espíritu descendió. ¿Por qué las fuerzas arcaicas mantuvieron en secreto las leyes de su mundo contra los espíritus de la luz? ¿Por qué estas fuerzas habían sido proyectadas fuera del recinto de los mundos de los espíritus de luz durante la gran rebelión? Y su control de los subplanos de la materia se convirtió para ellos en el signo de su supremacia en los mundos inferiores. Si los espíritus de luz hubieran sido informados de esta situación, el hombre no habría nacido en la tierra. Y es por eso que no fueron informados por los espíritus de la forma que tenían este conocimiento. Así pues, el misterio del hombre, el misterio de su sufrimiento inconsciente y secular, así como su sufrimiento iniciático, es parte de los grandes planes de evolución de los espíritus de forma y no de los espíritus de luz. Es por eso que el hombre, un día, se dará cuenta, un día entenderá que la forma es más poderosa que la luz. Y cuando el hombre haya entendido esto, comenzará a tener una idea del poder de la forma y por qué la energía de la forma es mayor que la energía de la luz. Y por qué todos los iniciados que vinieron a la tierra fueron guiados por espíritus de forma y no por espíritus de luz. Y por qué para el iniciado la forma y comprensión de sus leyes es más importante que la luz y su manifestación espiritual. Aquí es donde comienza la ciencia cósmica, es decir, la ciencia total y absoluta de la materia y sus subplanos. El asesinato de la humanidad también significa que el hombre, la parte material, que se ha vuelto inteligente a causa del ego perfeccionado, ya no puede ser rechazado, es decir, destruido por la muerte, porque va contra las leyes de la forma, tal como lo desean los espíritus de la forma. Ahora bien, si los espíritus de la forma han instituido la forma y sus leyes, es obvio que el hombre que viene de estas leyes puede actualizar estas leyes en el nivel material o al menos en los subplanos de la materia. Por eso la inmortalidad no es una condición secundaria de la evolución, sino una condición primaria que ha sido saboteada por el encarcelamiento de espíritus de luz ignorando las leyes de los subplanos de la materia que conocemos. Entonces dirás, bueno, si los espíritus de luz se dieron cuenta o se dieron cuenta de la condición de la encarnación como se indica, ¿por qué la reencarnación? ¿Por qué vuelve a entrar en el tema? Y se os dirá que la reencarnación no existe. Fue presentada al hombre como una realidad por fuerzas que querían darle una impresión de retorno para aligerar el peso del concepto de una muerte absoluta y sin retorno. Pero por otra parte, existe porque el material experiencial contenido en la memoria o alma era constantemente reutilizado por otros espíritus que descendían a la materia. Y puesto que el hombre material es el producto de una genética racial continua, las acciones de los antepasados siempre se vieron reflejadas en el futuro de la raza
por nuevos espíritus que buscaban la experiencia del descenso a la materia. Entonces usted preguntará, ¿por qué los espíritus que regresaron después de la muerte no pudieron informar a otros de la condición humana? Y se os dirá que no pudieron porque los espíritus de luz solo pueden regresar a su mundo después de la fusión. Es decir, cuando el hombre ha sido hecho inteligente por las leyes de la muerte, mientras no sea hecho inteligente por las leyes de la muerte, el espíritu de luz no puede regresar al mundo de luz, porque la muerte para el hombre continúa después de la vida terrena, y también para el espíritu, en el sentido de que está obligado a volver a la materia para ser finalmente libre de ella. Entonces dirás que nos contradicimos, que hubo un tiempo en que la encarnación fue negada y en otro tiempo fue defendida. Miremos más allá. Reencarnación significa bajar a la materia. Sin embargo, el espíritu puede descender a la forma de la materia, pero no puede descender a la materia. Es decir, quedar atrapado en ella de la misma manera. Esto significa que los espíritus que han sido liberados de la materia por la muerte regresan a ella en forma y no en experiencia. Y son estos espíritus los que encontramos en el mundo astral. Reviven constantemente la experiencia humana. De ahí su soledad, dolor, pena. Pero no la reviven en la experiencia. Aquellos que lo viven en la experiencia material lo hacen por primera y última vez. Entonces, ¿qué es la fusión en todo esto? Bueno, la fusión es un estado donde el espíritu de la luz puede habitar la forma sin quedar atrapado en ella. Entonces, es posible que él forme un vínculo con el mortal, un vínculo inalterable, que un día hará que el espíritu de luz y el mortal formen una unidad. Esto permitirá al hombre ser inmortal o retornar al espíritu cuando esté listo para retomar al mundo de la luz. Pero para que el espíritu regrese al mundo de la luz, debe estar totalmente libre de las leyes astrales que lo mantienen prisionero después de la muerte. Y esto solo es posible si el mortal mismo es liberado del yugo del encanto psicológico que corresponde a la liberación de su espíritu. Lo que se le explica aquí es un simple borrador. El resto debe venir con el resto de la instrucción. Tenemos que absorberlo, todo en etapas, porque es vasto y complejo, aunque simple y muy unificado. Parece, por lo expresado anteriormente, que los espíritus de luz solo pueden regresar a su mundo después de la fusión con el mortal. Así es. Así es, ¿por qué? Porque la materia, el mortal, debe ser liberado de las garras del astral. De lo contrario, el poder de las fuerzas arcaicas continuará en la tierra, pues el hombre inconsciente representa para ellos la impotencia de los espíritus de luz. Cuando el hombre esté consciente, el poder de los espíritus de luz estará en la tierra, así que la luz estará en la tierra, y los hombres nuevos serán los receptáculos para que los nuevos espíritus que desciendan a la materia se fusionen con los mortales, es decir, se fusionen
con un ser que les será grato en términos de experiencia, porque este ser ya no puede ser objeto de afabulación por el astral en la tierra, y el espíritu de luz habitará un nuevo cuerpo, tal como fue concebido inicialmente por los espíritus de la forma. Todavía es difícil para el hombre poner orden en todo este lío, pero el tiempo está de su lado y el hombre lo entenderá todo. El asesinato de la humanidad interrumpió el plan original y maravilloso de descenso a la materia de los espíritus de luz. Pero esto era necesario. De lo contrario, no se habría producido el fenómeno humano. Pero el hombre mismo representa esta porción de la evolución que debe ser explicada para comprender plenamente el papel de los espíritus de luz en el universo. No todos los espíritus de luz tienen el mismo grado de experiencia. Algunos son muy avanzados, otros son menos. Y en comparación con el hombre, esta diferencia es muy importante, porque determina por qué algunos hombres son más avanzados que otros, más creativos que otros. Y esto es interesante porque nos permite observar por qué no todos los seres humanos pueden entender ciertas cosas con la misma facilidad. Y esto refleja el hecho de que todos están habitados por espíritus de la misma experiencia. Esta condición que creó en la tierra la jerarquía social y política, el poder político, el poder financiero, en otras palabras, el poder y su jerarquía en la tierra, nace de la diferencia experiencial de los espíritus de luz que habitan en el hombre. Y mientras el hombre no sea consciente, es decir, inteligente en espíritu, no podrá realizarse a sí mismo en toda su extensión. Tratará de colocarse en una posición social más agradable, porque querrá experimentar lo que otros hombres están experimentando, que están habitados por mentes más experimentadas. Y esta es una gran ilusión del mortal. Mientras no sea consciente de su espíritu, porque la reflexión en el ego lo empujará a hacer ciertos gestos que no están en la naturaleza de su mente, sino que son el resultado de un esfuerzo egoico. Y es este esfuerzo egoísta o subjetivo el que forzará a una mente menos evolucionada a perder contacto con el hombre, de ahí el mal. Cuando el espíritu pierde el contacto con el hombre, sigue habitándolo, pero apenas puede guiarlo en la vida. Así el hombre se vuelve cada vez más inconsciente y sucumbe cada vez más al astral. Así que su mente se vuelve cada vez más infeliz, en un vago sentido del término, porque después de la muerte se verá forzado a vivir la memoria de actos que no corresponden a lo que él hubiera querido. Así que volverá al mundo de la muerte, esperando algún día volver a la materia para corregir al hombre. Pero no es el mismo hombre al que querrá corregir, sino un recuerdo en un nuevo cuerpo. De ahí la reencarnación, hasta que haya adquirido suficiente experiencia para hacer la fusión con el mortal. Entonces será libre del astral y puede el hombre ser inmortalizado, es decir, no relacionado con el astral,
Cuando el espíritu regresa al plano de la materia, su destino está en suspenso, en el sentido de que no sabe si se logrará la fusión. Porque para que se logre la fusión necesita mucha experiencia con el mortal. Ahora bien, esta experiencia es larga y cuando comienza el ciclo de la evolución, como es el caso a finales del siglo XX, el espíritu del hombre, el espíritu más avanzado en la experiencia, es el primero en experimentar la fusión con el mortal. Es difícil para el hombre, para el yogi, comprender por qué el espíritu debe unirse con el mortal para liberarse de la materia y volver a la luz, porque el hombre tiene una concepción valerosa del espíritu y no entiende las leyes de la forma. Los espíritus de la forma han instituido, creado la forma humana y su plan evolutivo, y el papel de los espíritus de luz es devolver esta forma a una etapa de evolución superior a la materia. Por lo tanto, el espíritu de luz debe fusionarse con la forma material del hombre para elevar esta forma más allá de las leyes de la materia. Porque este mismo hecho, el espíritu de la forma, ve realizada esta parte del plano creativo y el espíritu de la luz puede iluminar la forma para que se convierta en una gran adicción a la escala o imagen evolutiva de lo universal. El hombre debe acostumbrarse a verse a sí mismo según el espíritu de luz que lo habita, y no según sus sentidos, que le dan el hábito de la materia y le hacen perder de vista el plan creador de la evolución. De otra manera, el hombre nunca podrá entender los misterios de la vida y de la creación. Solo sería el objeto de un experimento cósmico, proyectado a los confines de una galaxia sin un propósito preciso. Pero para que el hombre se vea a sí mismo claramente en el gran y vasto plan, su ego, su ser inferior, debe unirse con el espíritu de luz que lo habita, porque es la luz de este espíritu la que da al hombre la inteligencia de su situación planetaria y le permite eventualmente darse cuenta de que él y el espíritu son uno. Esta unidad es esencial porque anula el poder sofocante del hechizo psicológico que oculta la realidad del ego al ego y así impide al hombre vivir una vida real e interminable, porque el espíritu un día, a través de la fusión, debe traer al mortal con él, a las esferas donde la creación del hombre debe continuar. Así se perpetró el asesinato de la humanidad contra el hombre, es decir, contra el espíritu del hombre, para que el hombre pudiera eventualmente experimentar la fusión, es decir, la inmortalidad, es decir, la continuidad en la conciencia. Así que el espíritu ama al hombre, porque el espíritu y el hombre son uno. Pero el hombre debe reconocer, debe posiblemente comprender por sí mismo los diferentes aspectos de la realidad, de la realidad de su origen. El espíritu de forma y el espíritu de luz son dos espíritus diferentes. Uno contiene o conserva la idea original de su creación, mientras que el otro explota, por su movimiento en el cosmos, los diferentes aspectos de la energía para permitir que la forma, una vez condensada en la materia, se eleve y se haga cada vez más perfecta, más y más luminosa,
es decir, más y más similar a ella. Así que un día, entonces, el hombre y el espíritu de luz, por la unidad que formarán juntos, permitirán que el famoso dicho del antiguo conocimiento de la humanidad, en el que se decía que el hombre fue creado a imagen de Dios, se realice en el tiempo. En efecto, el hombre ha sido creado en forma, a imagen de entidades muy sofisticadas, inteligencias muy sofisticadas. Y esta forma debe retornar un día al origen, debe retornar a unificarse a esta energía. Así que el ser humano, aquel que ha vivido durante milenios, que ha sido subyugado y que representa un perfil todavía muy imperfecto de una evolución futura, debe darse cuenta hoy de que la humanidad ha sido efectivamente asesinado en un sentido que solo puede ser entendido por la mente en el hombre, que solo puede ser absorbido egoicamente en términos de emoción o intelecto por un hombre que está cada vez más fusionado con su inteligencia creativa, es decir, con su mente. Y desde el momento en que el hombre se da cuenta de que la humanidad ha sido asesinada, le es posible comprender las diferentes etapas de la evolución, las diferentes necesidades evolucionarias que le han permitido al hombre ser engañado para que con la experiencia pueda darse cuenta de la diferencia entre el bien y el mal, entre el bien y el verdadero. Los aspectos de la involución que caracterizaron el asesinato de la humanidad y que fueron parte de la progresión del desarrollo mental y emocional humano eran necesarios. Pero hoy, ahora que el hombre está entrando en una nueva fase de evolución, en la que experimentará una cierta mutación, es obvio, y en este proceso el hombre ya no puede vivir de la misma manera en la mente como lo sabía en el pasado. Ya no puede vivir de la misma manera en el astral emocional como lo sabía en el pasado, ya que el hombre debe cambiar, ya que el hombre debe ser totalmente diferente. El hombre, el ego, no quiere cambiar en una dirección y en otra, quiere cambiar. En algún momento debe haber una ruptura, pero no es el ego el que puede hacer la ruptura, es la energía, es el espíritu. Y cuando el espíritu comienza a hacer el trabajo en el hombre, hay una ruptura en el ego. Así que hay un cambio en la mente y en lo emocional, y así hay una parada gradual. Hay una posible retención de lo que llamamos los efectos o consecuencias del asesinato de la humanidad. Pero el hombre no puede racionalizar el nuevo ciclo. El hombre no puede racionalizar la fusión. El hombre no puede racionalizar la actividad vibratoria de la mente a través de sus cuerpos, a través de su ego. Como el hombre es incapaz a nivel del ego de comprender la profundidad del plano de la involución, de comprender las infinitas leyes de este descenso a la materia, se ve obligado en algún momento a comenzar a vivir de la energía del espíritu transmutado, así la materia mental, la materia emocional y finalmente la materia material, bajo la presión del espíritu en su descenso, en su fusión. El ser humano, egoicamente hablando, es incapaz de darse cuenta
de la dimensionalidad de su experiencia involutiva. Es incapaz de tomar posesión en su totalidad de la memoria de la humanidad, de la memoria de las actividades de administración y gestión que se han originado en los planos que subyacen a la materia. Así que el cosmos es demasiado grande para el ego. Aunque el cosmos sea muy grande para el ego, esto no significa que el ego no pueda comprender la mecanicidad, los espejismos dentro de sí mismo, creados por el astral a causa de la involución. Y esto es un hecho. Y este hecho solo puede ser iluminado por la fusión, solo puede ser iluminado por el descenso del espíritu a lo mortal. Y cuando este proceso acelerado, desarrollado, el hombre, el ego, comienza a darse cuenta de que en el pasado toda la humanidad, y aún hoy, se ha mantenido en una cadena tan poderosa que sólo la fusión, el contacto entre el espíritu y el mortal, puede romperse. Así pues, el asesinato de la humanidad, en los términos aquí dados, representa la involución, representa en todas las formas posibles e imaginables por un ego, como las fuerzas en los mundos paralelos pueden manipular en el plano material, a través de la materia mental y astral del hombre, las condiciones de la involución. El asesinato de la humanidad representa la impotencia del hombre, y mientras el ego no sea capaz de ver, sentir, darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de su fragilidad, darse cuenta de lo fácil que puede ser manipulado por la energía de la forma, no puede darse cuenta del poder de la energía a través de la forma. Y si no se da cuenta del poder de la energía a través de la forma, ¿cómo puede tener acceso a la energía de la inteligencia que puede arrojar a la forma de la claridad para que el hombre, astralmente hablando o mentalmente hablando, nunca sea subyugado por la forma, sino que utilice la forma para su expansión y nunca esté acorralado en el muro de la experiencia, el muro de la ignorancia, el muro de la decepción, el muro de la dominación? El hombre en el pasado ha vivido al revés y mañana el hombre tendrá que vivir al revés. Pero el hombre no puede reconocer la diferencia entre la espalda y el frente cuando esté inconsciente. De la misma manera que el astrólogo no puede ver la diferencia entre la parte superior e inferior cuando está suspendido en el vacío.